Buenas noches, les saluda Helen García, estudiante de la Universidad Católica de Trujillo. El tema a hablar el día de hoy sería sobre lo que es el proceso de escritura y lo que es en este caso las propiedades de un texto escrito. En el proceso de escritura, este es un proceso donde contiene fases para poder crear un texto. Tenemos 5 tipos de procesos. Primer proceso en este caso sería la planeación. En la planeación nosotros vamos a elegir o buscar el tema que queremos escribir, ¿no? Vamos a empezar a crear las ideas. El segundo, en este caso, proceso, la escritura. En la escritura ya vamos a empezar a redactar las ideas, párrafos, oraciones y ya vamos a empezar a entrelazarlas entre sí. Tenemos lo que es el siguiente, que es la revisión. Aquí vamos a evaluar el texto, cualquier mejora de idea o construir un mejor párrafo, modificar ello, ¿no? También tenemos lo que es la edición. Por ende, en la edición, en este proceso, nosotros vamos a tratar de evaluar que el texto cumpla con todos los procesos, los signos de puntuación, ¿no? Tenga todos los signos de puntuación o tenga lo que es alguna coma, que esté bien correcta, y también lo que es la ortografía. Por último tenemos lo que es la publicación. Ya en la publicación nosotros ya vamos a escribir en este caso y a presentar el producto final del texto creado. Tenemos también lo que son las propiedades del texto, de textos escritos. En las propiedades de textos escritos también de igual manera tenemos 5 fases, 5 propiedades, ¿no? Son mecanismos textuales que nos van a permitir que un texto sea mejor entendible. Tenemos los siguientes propiedades. La adecuación. En este caso, la adecuación es un mecanismo textual que nos permite que el texto se adapte a la situación comunicativa. ¿Qué quiere decir en la adecuación? Por ejemplo, en este caso, el signo lingüístico que nosotros vamos a tomar para nuestro texto, en este caso. Por ejemplo, si nosotros vamos a dirigirnos a un director, nuestro signo lingüístico va a ser muy diferente. Si nosotros elegimos en este caso crear un cuento, va a ser diferente, ¿no? Eso es lo que es con respecto a la adecuación. También tenemos lo que es en este caso la coherencia. La coherencia es una propiedad de los textos que permite encontrar la unidad de sentido. ¿Qué quiere decir ello? Por ende, la coherencia es en este caso una propiedad en donde nos va a permitir que el texto tenga sentido de coherencia. En este caso, nosotros no podemos, voy a poner un breve ejemplo, nosotros no podemos decir Juan se fue a jugar fútbol, en este caso, y luego se estaría yendo a trabajar, le cerraron la puerta. O sea, hay cosas incoherentes, es un texto ilógico en ello, ¿no? Las ideas en sí, con respecto a la coherencia, las ideas entre sí deben no contradecirse, entrelazadas entre sí, que el texto tenga sentido, que sea entendible. Tenemos la cohesión. La cohesión, las ideas deben estar conectadas entre sí y la estructura clara. Aquí en esta parte, pues nosotros con respecto a la cohesión, el texto no tiene que contener palabras repetidas, porque igual es algo lógico que nosotros podemos decir María se fue a jugar. En todo caso, su mamá María la llamó para que venga a hacer la tarea. María en este caso vino a hacer la tarea. Son palabras repetidas, debemos reemplazarlos, sustituirlos por conectores. Podemos decir, ¿no? María se fue a jugar, ella regresó. O sea, María es reemplazada por un conector sí, conectores, ¿no? Por ejemplo, ella, él, muchos conectores para poder tener un texto más entendible. Tenemos también lo que son los aspectos gramaticales, uso correcto de mayúsculas. Aquí el texto debe estar incluido de manera correcta, lo que son tanto la ortografía como el uso correcto de mayúsculas, palabras, por ejemplo, los nombres van con mayúsculas, en los países también hay palabras que no van con mayúsculas, ¿no? O al escribir un punto también la primera letra va con mayúsculas. Todo eso se refiere a los aspectos gramaticales para nosotros poder tener un texto y sea entendible. La exposición espacial, bueno, el uso de títulos, lo que son los márgenes, sangrías, subrayado y a la vez pues el tipo de letra que vamos a escoger. Si nosotros escogemos letra
en este caso letra separada no podemos meter o incluir otro tipo de letra. Les voy a dar un pequeño ejemplo donde hemos escrito un cuento. Es más que todo para un público, hemos elegido el público infantil, ya que es un cuento, ¿no? No es ni un tipo de recurso, es para que sea entendible para un niño en este caso. Tenemos lo que es Buscando al Abuelo. Aquí pues primeramente para crear este texto he empleado los 5 fases de proceso, los 5 procesos, ¿no? Para crear un texto. Primero he escogido el tema, en este caso en el cual yo he escogido hablar sobre un cuento. En este caso he creado las ideas. Luego he pasado a lo que es en este caso la escritura. He redactado en una hoja aparte lo que es en este caso las ideas que iba a contener mi cuento. Tenemos en la revisión evaluado pues que el texto tenga las oraciones en sí estén bien fomentadas y estén bien construidas, ¿no? Para que el texto sea entendible. Tengo lo que es también utilizado lo que es el siguiente paso, que es la edición, en donde pues yo he validado que todas las letras que he escrito en el cuento estén bien escritas, tenga uso de ortografía y gramaticales. Por último, ya pues, una vez final, ya he creado mi texto y ya lo voy a presentar, ¿no? Es el último punto. En este caso, Buscando al Abuelo es el título que yo he escogido para el cuento. En este caso, Anselmo vivía solo en el campo. Su nieta María iba a visitarlo cada domingo. Le gustaba mucho ir porque su abuelo le contaba muchas historias. Cada vez que iba se divertía mucho. Un domingo sus papás no pudieron llevarla a la casa del abuelo. Ella se sintió muy triste. Le insistió a su mamá que la llevara, pero dijo que estaba ocupada. Entonces se fue a su cuarto pensando cómo podría hacer para ir donde su abuelo. María esperó que su papá se descuidara y abrió la puerta para ir en busca del abuelo. Ella ya conocía la ruta, ya que iba todos los domingos a la casa del abuelo. Al llegar tocó la puerta y el abuelo pues al verla se sorprendió mucho. Ella lo abrazó y se quedó en casa con él. Es un pequeño cuento en donde tiene coherencia. También he empleado las propiedades de textos escritos. El cuento que he escogido pues tiene coherencia, ¿no? Aquí estamos hablando de la nieta María. María, que era una nieta que va en busca del abuelo, ya que sus papás pues en este caso no podían llevarla. Ella va buscando al abuelo. En sí tiene coherencia porque no es, en este caso tiene adecuación porque he escogido un signo lingüístico infantil para los niños. En lo que es coherencia, pues yo considero que mi cuento tiene coherencia porque no estoy hablando de María y como indiqué yo, no hablo de otro o me desvío del tema que voy a hablar, ¿no? Estoy hablando de María y no estoy metiendo a otras personas o a Juan o contradiciéndome las ideas. Tiene cohesión ya que no he dicho palabras repetidas, reemplazo palabras, por ejemplo, María la estoy reemplazando por ella, ¿no? En el cual pues acá también, ¿no? Conector entonces, reemplazando o sustituyendo palabras para que mi cuento sea entendible. En los aspectos gramaticales pues he hecho uso correcto de lo que es en este caso las mayúsculas, ya que en Anselmo los nombres se escriben con mayúsculas. María de igual manera, ¿no? El nombre se escribe con mayúscula, cuando hay punto, la primera en mayúscula y así. También he utilizado comas, punto seguido, comas. Y lo que es la exposición, bueno, yo elegí lo que es la letra separada y no estoy incluyendo otro tipo de letra. En todo caso, en fin, como conclusión puedo indicar que para nosotros poder crear un texto tenemos que usar o emplear ese tipo de procesos, ya que nos ayuda de mejor manera a poder crear nuestro texto, ¿no? Primero tenemos que, en todo caso, escoger el tema y en un borrador y al final ya podemos presentar el producto. Y para presentar el producto recuerden que tiene que tener lo que es, en este caso, adecuación, escoger el signo lingüístico, lo que es coherencia, un cuento o un discurso coherente, ¿no? Que no nos contradigamos, tenga lo que es cohesión. En este caso, para que sea entendible, no tiene que tener muchas palabras repetidas. Y por último, pues usar los signos gramaticales y la buena ortografía. Gracias.